Y le estaré presentando en esta ocasión la primera parte de una entrevista que realicé con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en donde habla de distintos asuntos, por ejemplo, la posición que tiene en cuanto a los señalamientos del FMI y la utilización de las reservas como un mecanismo en cuanto a proveer liquidez al mercado de tipo de cambio y que esto se vuelva un colchón para enfrentar los impactos exteriores. Eso y más aquí en Dinero por Excelsior Televisión. Siempre es un privilegio y un gusto poder entrevistar al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Gobernador, muchas gracias por la entrevista. Rodrigo, un placer estar contigo. Hablamos al principio del año y en ese entonces me decía usted, el mar está picado porque había pues, mucha turbulencia, disparidades en la política monetaria en cuanto al ajuste de la Fed y lo que ocurre en Europa, etcétera. ¿Cómo estamos ahora? ¿El mar sigue picado? ¿Estamos en el ojo del huracán y viene... pues estamos en la calma, digamos, y viene la tormenta? ¿Cómo calificar el panorama ahora? Pues sigue estando complicado, digamos, los diferentes aspectos que has mencionado han venido evolucionando, aunque no de una manera completamente diferente. Seguimos en una situación donde el crecimiento económico mundial está siendo por debajo de su potencial. De hecho, ha habido revisiones a la baja en el crecimiento de la economía mundial prácticamente de manera consecutiva durante este año. Hay un evento preocupante que es que el volumen del comercio internacional está siendo negativo por primera vez desde diciembre del 2009. Por otro lado, bueno, pues hay ciertas tonalidades positivas. El hecho de que se anticipe que el Federal Reserve pues pueda aumentar tasas de interés relativamente pronto. En Estados Unidos pues las cosas están empezando a ir mejor porque Estados Unidos ha condicionado su aumento en tasas a un mejor desempeño de la economía, de su economía, un mayor empleo y que vea ciertamente las perspectivas de una mayor inflación. Las reservas internacionales pues es el activo principal del Banco de México y bueno, se acumulan pues sobre todo para usarse cuando se necesitan, ¿no? La realidad es de que sí, tener el monto que tenemos de reservas invertidas en activos muy líquidos, pues sí genera un costo, ¿no? Y ese costo pues el país lo tiene que pagar para poder realmente suavizar, darle orden al mercado cambiario que es tan importante para la fijación de expectativas. Entonces, ciertamente es un punto para reflexionar hacia adelante, pero precisamente dado que pues la constelación de factores ha sido tal que ha habido mucha volatilidad, pues pensamos nosotros oportuno, junto con la Secretaría de Hacienda, pues que había que ampliar esas reservas. En México las políticas se han venido ajustando en tiempo y forma. El presupuesto y la ley de ingresos que acaban de ser aprobadas es una señal fuerte de responsabilidad macroeconómica. El banco tenemos pues tasas de inflación por debajo de nuestro objetivo. Hemos señalado que estamos, por decirlo así, listos a ajustar nuestras tasas también cuando sea necesario. Entonces, pues cuando las políticas ahí están y hay oportunidad de suavizar los mercados, pues yo creo que sí es útil y pertinente usar las reservas. No podemos tener digamos, una política sustentada exclusivamente en las reservas, porque obviamente pues ahí se nos acaban en dado caso, ¿no? Pero como hemos venido haciéndolo, combinándolo con fundamentos firmes, sólidos, y simplemente usar las reservas en el margen para suavizar, yo creo que es una política que ha sido responsable. En el conjunto hacia adelante quiere decir que ha funcionado, ¿no? Considerando todos estos factores que acompañan a esta medida. Seguro, sí. No, nuestra lectura es que sí ha funcionado.
Por otro lado, hay un debate muy interesante, leía con atención las minutas y veía posturas muy distintas en cuanto, por ejemplo, por qué no se ha dado la transferencia en cuanto a la depreciación del tipo de cambio en términos de la inflación, que la estamos viviendo muy baja. Y veía, por ejemplo, pues que había quien decía las reformas estructurales son un factor importante. ¿Qué tanto han influido, por ejemplo, la caída en los precios de las telecomunicaciones, etcétera, en tener las condiciones que tenemos en la inflación? Y en este sentido, pues que hay todo un debate al interior de la Junta de Gobierno. Bueno, yo creo que las reformas estructurales han sido bien importantes y sin duda una de sus manifestaciones tempranas ha sido precisamente en los precios. En telecomunicaciones ha sido muy claro, parte han sido reducciones en algunos servicios de telecomunicación que fueron legislados así para que hubiera reducciones de precios, pero también otros paquetes, etcétera, que se están ofreciendo constantemente al público, pues son resultados de la competencia y también del cambio tecnológico tan agresivo que está habiendo en esa materia y que permite abatir costos. Entonces eso, en ese sentido, yo creo que ha sido una historia de éxito. Por otro lado, la otra parte que ha sido fundamental es la reducción que se ha logrado en electricidad, simplemente por las acciones que ha tomado la Comisión Federal de Electricidad y la capacidad que tiene ahora de ajustar la mezcla de insumos que le permite generar la electricidad que se demande, ¿no? Al poder usar insumos más baratos, pues eso ha bajado los costos indirectos y los costos directos de muchas empresas, y pues también eso ha permitido bajar también el recibo de luz que reciben muchos mexicanos. Entonces, en ese sentido, estos factores sin duda han contrarrestado pues alguna muy modesta presión al alza que se ha visto en algunos bienes, sobre todo durables, por la depreciación del tipo de cambio. Un factor adicional que quisiera apuntar es que también el manejo que ha hecho la Secretaría de Hacienda del precio de la gasolina también ha coadyuvado a mantener la inflación baja y estable. En antelación a lo que deberá suceder el año entrante, no el año entrante, en 2017, de que ya el precio de la gasolina fluctúe más, de manera mucho más asociada a los precios internacionales, pues el hecho de que hayan establecido una banda con un techo de 3% para el año entrante, pues también limita la variación de la gasolina hacia adelante, incluso dando espacio para que el precio de la gasolina baje, lo cual también ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido varios factores de peso que han sido producto de las reformas estructurales y que han ayudado a enfrentar este entorno en donde se han dado presiones por otro lado sobre los precios. Y finalmente, pues veía un debate feliz, ¿no? Que debatir por qué la inflación está tan abajo, sí, en este contexto es positivo, pero ¿cuál tendría que ser o qué nos tendría que preocupar en términos de depreciación del tipo de cambio como para ver un traslado y que genere, digamos, preocupaciones en términos de inflación? Bueno, lo fundamental, y es lo que el banco tiene que cuidar permanentemente, pues es de que precios que no estén directamente asociados a un bien importado o al propio tipo de cambio, que no sean comerciables internacionalmente, empiecen a mostrar aumentos simplemente porque hay expectativa de mayor inflación. El canal de transmisión son mayores expectativas. Si la gente espera mayor inflación, entonces pues va a pedir mayores salarios, o simplemente un comerciante va a pedir mayores precios. La realidad es que no hemos visto que se haya dado ese contagio, no hemos visto que se esté afectando el proceso de formación de precios en la economía. Entonces eso, bueno, pues nos ha dado la seguridad hasta el momento de que el ajuste en el tipo de cambio
que ha generado una depreciación del tipo de cambio real, pues es la que queremos, ¿no? ¿Por qué queremos eso? Bueno, porque un fenómeno que hemos vivido y que todos lo conocemos bien, pues es de que se nos han caído brutalmente los precios del petróleo y también ha bajado la plataforma de producción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que México está recibiendo menos ingresos por esos bienes exportables. El tipo de cambio lo que hace entonces es, al depreciarse en términos reales, es hacer que otros bienes y servicios se vuelvan más competitivos y una cosa compense la otra. Para eso es importante que el tipo se deprecie de manera ordenada y que esa depreciación no se vaya a inflación. Entonces eso es lo que realmente se está logrando. Y justo parte del debate era la brecha negativa, porque había quien decía, pues hay países que tienen brecha negativa pero tienen inflación, no es el caso en México. Si va a haber, digamos, de acuerdo a lo que se proyecta, pues una mayor actividad económica en 2016, ¿eso pudiera, digamos, una mayor demanda generar presiones inflacionarias? Sí, bueno, ese es el mecanismo clásico, ¿no? De que realmente pues haya una situación donde haya una economía que esté creciendo por arriba de su potencial, que eso esté metiéndole estrés a los precios de los insumos y que pues eso resulte en una inflación acelerada, y ahí es donde pues tradicionalmente los bancos centrales ajustan su política monetaria. No estamos en una circunstancia parecida por el momento. Todavía hay espacio para que la economía mexicana crezca sin que se generen presiones sobre la inflación. Ahora, veía que, digamos, en la discusión había quien decía que se, digamos, incremente la tasa de referencia de manera proactiva, antes ganarle a la Fed. ¿Cuál sería la perspectiva con respecto a ello? O más bien ir acomodando, como está además ya configurado el calendario, pues esperando a que la Fed tome la decisión y reaccionar a ello. Bueno, realmente, obviamente la Junta es un órgano colegiado, ¿no? Y donde pues la decisión por ley se toma por mayoría. La visión mayoritaria fue que pues deberíamos darnos el tiempo para tomar las decisiones con plena información. Si hay un evento muy puntual, que es esto, lo del FED, y bueno, pues esa información la tendremos que ponderar a la luz de muchos otros factores que el banco tradicionalmente considera. Entonces aquí pues más que nada era el tema de privilegiar la información y sobre todo pues aprovechar el darnos ese tiempo, ¿no?, a la luz de que tenemos una inflación por debajo de nuestro objetivo. Si realmente estuviéramos viendo pues una inflación por arriba de nuestro objetivo y estuviéramos viendo creciendo las expectativas de inflación, pues es muy probable que hubiera habido incluso hasta consenso de hacer alguna acción de política monetaria, pero no es el caso, no es el caso. Entonces, por eso pues la mayoría se pronunció por tener sí una actitud vigilante, pero pues hasta esperar en la medida de lo posible a tener mejor información para tomar nuestras decisiones. Ahora, hablando un poco del presupuesto, pasó por el tamiz de la Cámara de Diputados y ahí, bueno, pues hubo aumentos, finalmente se redujo 1.5%. ¿Es adecuado, digamos, el presupuesto va, digamos, en conjunto de acuerdo a los objetivos de mantener la estabilidad del país, o pudo haber habido un mejor ajuste como se había planteado desde el Ejecutivo en un inicio? No, realmente en historia de los presupuestos siempre hay espacio para el ajuste que se haga en el legislativo, pero eso es oportuno, es de esperarse, es debido, es parte de nuestra democracia, entonces pues hay que aceptarlo como tal. Para mí lo relevante, digamos, viéndolo desde el punto de vista del banco, pues se mantuvieron los parámetros macro fundamentales, sobre todo el objetivo de reducir los requerimientos financieros del sector público. Yo creo que eso es un
una señal responsable y pues se confirmó de alguna manera esta trayectoria descendente que está digamos que está implícita en los documentos de criterios, etcétera, de ir reduciendo los requerimientos financieros hacia el final de la administración. Una cosa que a nosotros nos pareció un acto de altísima responsabilidad es el cambio que se añadió en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en la cual ante una iniciativa presentada por el Ejecutivo se limita el uso del remanente de operación del Banco de México para reducir la deuda pública. Eso a mí se me hace un acto de gran responsabilidad y eso pues va a coadyuvar a que México esté en condiciones pues de seguir navegando en estas aguas que siguen sin calmarse plenamente. Por otro lado, gobernador, fue ratificado por un periodo más. ¿Cuál es, digamos, la visión pues de mediano a largo plazo con respecto al Banco de México en este nuevo periodo? Bueno, el Banco de México pues es una institución que tiene muy claro definido su mandato, ¿no? Lo importante es que el banco tenga la habilidad de ir ajustando sus políticas, su análisis, sus acciones al entorno cambiante que estamos enfrentando. Realmente pues, la situación que estamos viviendo hoy es muy diferente a la de hace 6 años y seguramente la de dentro de 5 años va a ser diferente a la actual. Entonces, bueno, pues eso exige que la institución continúe manteniendo pues un nivel de excelencia en términos de análisis, en términos de ejecución de su política, en términos de comunicación con el público. La comunicación pues es parte implícita muy poderosa de las decisiones que tomamos, porque también muchas de nuestras acciones llevan a cabo su función a través de ir afectando las expectativas, sumándonos plenamente a todo este mundo de nuevo que se celebra de la transparencia. Entonces, pues el banco seguirá haciendo lo que le mandata la Constitución cada vez de mejor manera. Y ya, por último, me llamaba mucho la atención que decían la curva de Phillips ha dejado de funcionar, la relación inflación-desempleo clásica. ¿Están cambiando, digamos, las condiciones y estamos realmente caminando por un territorio inexplorado, no solo desde el Banco de México, sino a nivel global? Porque tal parece que las cosas no están funcionando como se pensaba que funcionaban con los modelos antiguos. Bueno, es que es cierto que estamos viviendo momentos inéditos. Realmente, si vemos lo que han hecho los principales bancos centrales del mundo, digamos los 4 más importantes, que es la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, pues han aumentado brutalmente su oferta monetaria, la base monetaria. En un modelo tradicional uno pensaría que pues sí, ya estaríamos en un proceso de hiperinflación y no se ha dado. ¿Por qué? Pues por el entorno depresivo que está viviendo la economía mundial. Precisamente lo que platicábamos, que uno de los temas más importantes que ha limitado el crecimiento de la economía mexicana y de otras ha sido pues el hecho que el crecimiento mundial está muy bajo, y está muy bajo porque el proceso de esa gran crisis financiera global que se dio en 2008 y 2009 no se termina de digerir, y todavía falta que ciertas políticas en el área real, digamos en el área estructural de las economías avanzadas se lleve a cabo, y que bueno pues eso permita que regresemos a un entorno económico donde pues ya se tenía quizá un poco más de destreza en usar los instrumentos y donde se tenían relaciones mucho más predecibles. Entonces en este proceso de transición pues sí se han dado pues estos cambios de relación entre ciertas variables importantes que ha complicado pues el manejo de las políticas macroeconómicas. Le agradezco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.